Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos sobre la fotografía, con imágenes de Tina Modotti de distintas épocas y la melodía Azul de Real de 14 de su disco Voy a morir de 1987. Tina Modotti fue una reconocida fotógrafa italiana, actriz y luchadora social en México. Incursionó primero en la actuación y después en la fotografía. Tina Modotti, tras abandonar México en 1930, viajó por Estados Unidos, Cuba, Holanda y Alemania. Incluso se enlistó en España en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil. En 1939, la fotógrafa regresa a México y fue en 1942 cuando fallece en un taxi en la Ciudad de México. La luz hace la fotografía. Aprovecha la luz, admírala, ámala, pero sobre todo, conócela. Conoce para todo lo que sirve y lograrás conocer la clave de la fotografía. Una mirada nada casual, nada accidental, para nada circunstancial. Meticuloso estudio, horas de paciencia, tácticas y estrategias, crucigramas y análisis del momento preciso para jalar del gatillo de la cámara fotográfica y atrapar el instante de luz para darle presencia a la ausencia de las cosas, sin restar mérito al conocimiento, intuición y talento que el fotógrafo de nuestros días posee, pero pareciera que se distancia de lo que en su origen pretendió y cumplió cabalmente el arte fotográfico. En una edad preindustrial, las personas creían que al ser retratadas se les extraía el alma del cuerpo. En un momento dado, la fotografía fue una extensión natural de los sentidos, particularmente de la mirada. Era, por tanto, un espacio de verdad, aquella verdad que brotaba de las cosas y situaciones, y se abría, donaba o se daba en directo, o sea, sin mediación alguna, a la conciencia y mirada simple, franca y atenta, o a veces distraída de las personas. Luego perdió este don o esencia. La fotografía devino en una mirada científica y ahora tecnológica de las cosas, y con esto se transfiguró en un espacio de la ficción, apariencia, simulación y manipulación. Sobre todo, la fotografía digital, que en la época computacional e informacional pone fin definitivamente al tiempo de la representación clásica. La representación constituyó el trabajo fundamental de la razón o del sujeto, que mediante sus categorías y conceptos lógicos confrontaba y sintetizaba los contenidos de la realidad, es decir, soñar, recordar, imaginar, fantasear e incluso desear y por supuesto percibir y pensar no son más que actos de la representación, o también se dice de la subjetividad, o sea, en otras palabras, mito, religión, poesía, arte, ciencia. Todos ellos eran actos de representación, esfuerzo y disciplina del sujeto. La fotografía en su origen fue unidad de la representación,
acontecía una síntesis entre el acto creativo y las posibilidades técnicas del artefacto fotográfico. La fotografía se correspondía con el vaivén de lo real. La referencia de toda acción de representación en el pasado clásico y moderno de la sociedad siempre fue la realidad. Se sigue de esto que había diversidad y pluralidad en la fotografía. En la presente época, la del tiempo computacional e informacional, y con la complejidad tecnológica en su funcionamiento, pero con la simplificación operativa, la cámara fotográfica provoca que la imagen se convierta en un estudio científico de la realidad, además de una acción autorreferencial en la que el ejecutante, o sea, el fotógrafo y ahora el usuario, es absorbido por el dispositivo tecnológico conectado a un programa satelital, como sucede con los teléfonos celulares, en donde los usuarios quedan integrados a los mecanismos de funcionalidad. Con todo esto, la imagen se vuelve un cálculo, una medida, un dato. En una palabra, información. Desaparece la chispa de la casualidad, azar, contingencia e improvisación. La espontaneidad huye hacia las filas del consumo en busca de la fama y de seguidores. Una copa de vino, una lágrima rota que rueda. De idéntica manera, como el más hábil de los cazadores que emprende largos viajes a zonas silvestres, a países en conflicto, a campos devastados por algún fenómeno natural o a esas zonas de guerra y de desastre en busca de la presa, de la noticia sensacionalista y disparar en el preciso momento, o como el más capaz de los seductores, de largo devaneos, cargados de fina retórica y composición poética destinada a desestructurar la resistencia y costumbres de la novia que jamás será esposa. Así también procede el fotógrafo, experto en espiar el acontecer del mundo para capturar lo que a sus ojos le parece digno de perpetuar. La diferencia es que mientras el cazador y el fotógrafo, con cámara y rifle en mano, se adueñan de la realidad al disparar el flash o la bala y hacer del blanco un trofeo, que será exhibido en alguna sala, museo e incluso calle, banqueta, esquina, etc., para ganar fama y distinción, cosa muy común en la presente época computacional e informacional, en donde casi todas las personas hacen uso de un celular para dar cuenta del vaivén del mundo y transformarlo en imágenes que serán almacenadas en memorias digitales. Imágenes, por cierto, que pueden ser usadas negativa y o positivamente, al igual que el cazador coleccionador de presas convertidas en trofeos. Que besan y luego se van. Una fotografía. El seductor, por su parte, suelta, desata y libera al blanco de sus deseos para continuar existiendo en la periferia y en el anonimato de sus sueños y con poéticas de universalidad y autenticidad. El seductor da vida a las personas. La fotografía, como la caza, le da muerte a las cosas, animales y a personas. Es como quitarles la capacidad de rememorar las vivencias o de recordar lo vivido. En gran parte, la pérdida de la memoria vital, discursiva, narrativa, metafórica e histórica se debe a que la fotografía estatiza y
unidimensionaliza la existencia. Quien casa la eventualidad del estado de cosas a través de una máquina fotográfica hace que lo que antes eternamente solo acontecía para el tiempo, los ángeles y los santos, e incluso para los dioses ocultos, se haga presente a la mirada y juicio común. Hurto, secuestro, apropiación y quizás asesinato de la inocencia de la realidad lleva a cabo quien enfoca y dispara con su cámara. Ningún disparo, como ningún flash, es automático, tampoco neutral. Esto es, hay intencionalidad en el enfoque del objeto o escena a tomar, más los lentes, los filtros y las técnicas del proceso de revelación, aunado al público seleccionado al que se le presentará la fotografía. La prueba de todo esto es que continuamente hay bienales, eventos, ceremonias y reconocimientos a quienes logren mejores imágenes. Imposible dejar de lado las connotaciones políticas que las fotografías, incluyendo las artísticas, cargan con ellas. En sus ojos refleja un hilillo de luz. Claro, es innegable, dentro del orden tradicional de los discursos y políticas culturales, pensar que en la actualidad una imagen dice más que 1000 palabras y que la fotografía captura y comunica lo sustantivo de la realidad. En la positividad cultural de la sociedad, es una obviedad que la fotografía da posibilidad de relativismos y diversidad de percepciones de las cosas. Sin duda, a esto se le califica como democratización de la imagen, no de la sociedad, de la salud, del trabajo y la educación. La imagen homogeniza y da lugar a los prejuicios de que lo importante en la vida es la presentación, o sea, la apariencia. En cambio, la educación diferencia y libera, forma. Un rasguño en la media, navegando le espera la viuda del blues. Habría que pensar si esto es verdad o si por el contrario, y sobre todo cuando la fotografía o el fotógrafo, el camarógrafo o el usuario de un celular se sitúan del lado del poder o en busca de seguidores. Entonces, tal vez la fotografía oculte, enrede, simule la esencia de la realidad. ¿Cuál es el compromiso de la fotografía hoy en día? La esencia de la realidad no es sino lo común, es decir, aquello que aparece de modo directo a la mirada simple y franca de las personas, y en donde para nada se fuerza la mirada a observar más allá de la verdad. Lo que hace el fotógrafo es que a través de su lente o mirada hace ver lo que antes estaba oculto e intacto. Expone o hace visible lo invisible, atribuyéndose el mérito de autoría de aquello que en realidad allí ya estaba, pero intacto o al margen del juicio de las personas. La realidad captada deja de ser inocente al sufrir un acto de violación por el disparo del fotógrafo y más tarde por la opinión pública, e incluso de valoraciones de expertos que decretan si una imagen tiene o no el valor de la belleza. Jueces dirigiendo el tráfico de las imágenes.
Por supuesto, y permitido es pensar que al día de hoy el fotógrafo, al tener conocimiento de los contextos y procesos técnicos de la fotografía, incrementa su libertad creativa para esperar, como el cazador, el momento justo de disparar el flash de la cámara sobre las cosas y las personas, y con esto extraerle su esencia, cuando más bien, con todo esto, se roba el alma de los seres, como creían los hombres en las sociedades arcaicas y tradicionales, con la magia, y aún el hombre moderno con la ciencia. Las máquinas de alta tecnología, como son las cámaras digitales y los celulares, no extraen el alma, sino que aniquilan la vitalidad de los seres, arrasan o exterminan toda fantasía, mitología y religión sobre la esencia o el alma de las cosas. En la mano que quiere borrar. La imagen, al ser parodia o trampantojo de la realidad, no da chance de mirar más allá de la codificación que esta misma ha hecho del instante de luz de las cosas captadas, e incluso contra la voluntad del fotógrafo, e integrándolo al proceso técnico. Desde luego, apartándolo también del acto intuitivo y creativo. La fotografía, al tecnificarse, se desvía de la acción estética para acercarse a la realidad de manera obscena, por lo que la imagen no deja de ser una pornografía de la realidad o bien un cadáver de las cosas, como no deja de ser espeluznante que al día de hoy vivamos entre imágenes, o lo que es lo mismo, habitamos entre cadáveres, fantasmas y sombras de las cosas, nada más. Refleja un hilillo de luz, su vestido perlado de noche. Girones de la realidad que la fotografía ralentiza, pero también pixelea. Significa esto: la fotografía al día de hoy hace una entrega de pedazos de la realidad en unidades homogéneas de color y forma. Hablamos de imágenes digitales danzando a nuestro alrededor o formando estas el entorno comunicativo y cada vez menos audible. Más bien tendríamos que decir, en donde danzamos con imágenes que han perdido el sentido y significado de lo que exhiben. Hay un exceso de imágenes que saturan la percepción y niegan el acto contemplativo del mundo, interior y exterior humano. Lo que va en autobús, un rasguño en la media, navegando le espera la viuda del blues. Oh, 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 No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Aprópiate de la luz, siempre efímera y eterna a la vez, con tu mirada natural y no con el lente de tu celular. Si acaso eres fotógrafo o camarógrafo profesional, entonces libera y deja que la realidad retorne a lo que era antes de la imagen fotográfica. Historia viva, vitalidad de los seres y brillo inocente de las cosas. Deja de ponerle filtros al mundo, que son como las ideologías que daban lugar a la falsa conciencia. azul y una voz que entristece.